Bienvenidos Undua Mur S a su canal favorito de chismes turcos. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, llenusimo de energía positiva, y listos para un cafecito turco porque hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, de esos que hacen vibrar el fandom, de esos que nos hacen especular y suspirar al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar de Engin Akyurek y Tuba Büyükstün. Su mis amores esa pareja IQ superíndice 3 Nika que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3 N en cara para ask, y que sigue dando de Q copyright hablar aún más menos os despu copyright S. Pero no vamos a hablar de la serie en su, sino de algo mucho muy ese jugoso la reacciu superíndice 3 N de Engin Akyurek a Tuba Büyükstün. Escucharon bien. Tenemos un vídeo, una entrevista, un fragmento, algo que ha encendido las redes y que tenemos que analizar juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. Toquen ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus novelas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para Mu. Ahora dejo copyright monos de bulos y vayamos al grano. Como saben, Engin y Tuba son dos de los actores Moon S queridos y respetados en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla es innegable y su trabajo individual es simplemente impecable. Ambos tienen una legión superíndice 3N de fans que los siguen a donde vayan, y que aún sueu más menos han con verlos juntos nuevamente en algún proyecto. Pero copyright pasa cuando la Mara se apaga. Superíndice 3 ¿Mo se relacionan estos dos talentos fuera de la pantalla? Pues bien, AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente circuló superíndice 3 un vídeo en redes sociales donde se ve a Engin Akyurek viendo una entrevista de Tuba Büyükstün. El vídeo es corto, apenas unos segundos, pero suficientes para desatar la locura en el fandom. En U con diéresis copyright L, se ve a Engin sentado en lo que parece ser un camerino, viendo una pantalla donde Tuba estuvo hablando. La calidad del vídeo no es la mejor, grabada probablemente a hurtadillas por alguien cercano a Engin. Se alcanza a ver la espalda de un asistente, movió copyright 2 nerviosamente, lo que sugiere que la grabación superíndice 3N no fue autorizada. Pero a pesar de la baja resolución superíndice 3N, la imagen es clara, Engin Akyurek estuvo innegablemente mirando a Tuba Büyükstün. Ahora, la gran pregunta copyright estaba pasando por la mente de Engin mientras veía a Tuba. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. La reacción superíndice 3N de Engin es difícil de descifrar. No hay una sonrisa evidente ni un gesto de sorpresa exagerado. Su rostro es ese bien sereno, concentrado. Pero hay algo en su mirada, en la manera en que fija sus ojos en la pantalla, que sugiere que estuvo prestando mucha atención superíndice 3N a lo que Tuba estuvo diciendo. Su postura es erguida, ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada matiz de la voz de Tuba. Algunos fans interpretaron esta reacción superíndice 3N como una muestra de admiración superíndice 3N y respeto hacia su colega. Vieron en la concentración superíndice 3N de Engin una confirmación superíndice 3N de su profesionalismo y aprecio por el talento de Tuba. Argumentaron que después copyright S de haber compartido un proyecto tan exitoso como Cara para Ask, era natural que Engin sintiera curiosidad por las declaraciones de su ex compau más menos era. Otros, románticos, vieron en esa mirada un indicio de algo profundo, de un sentimiento no expresado, de una nostalgia por los tiempos en que compartieron set de grabación superíndice 3N. Imaginaron un Engin reviviendo recuerdos, sintiendo el peso de una conexión superíndice 3N que quizás nunca llegó superíndice 3 a explorar completamente. Algunos incluso llegaron a fantasear con la posibilidad de que Engin estuviera secretamente enamorado de Tuba, y que el vídeo fuera una prueba irrefutable de sus sentimientos ocultos. Copyright pienso yo. Bueno, creo que es importante ser cautelosos con las interpretaciones. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y la fantasua, pero al final del dúa, solo Engin y Tuba saben lo que realmente sienten el uno por el otro. La especulación superíndice 3N es divertida, pero es crucial recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas.
Atribuirle sentimientos o intenciones beisu donos en un vídeo de pocos segundos es injusto y potencialmente da un más menos sino. Sin embargo, no podemos negar que la conexión superíndice 3N entre estos dos actores es especial. Su química en Cara para Ask no fue producto de la casualidad. Fue el resultado de un trabajo en equipo, de una comprensión superíndice 3N mutua, de una confianza que se construyó superíndice 3 dúa a dúa en el set. Los fans MUSAQ Copyright Rimos recuerdan entrevistas antiguas donde ambos actores hablaban con cariño más menos o irrespeto el uno del otro, destacando su profesionalismo y capacidad para conectar en pantalla. Cuentan historias de largas jornadas de grabación superíndice 3N, risas compartidas y un ambiente de colaboración superíndice 3N que contribuye superíndice 3 al grano con diéresis copyright cito de la serie. Y esa conexión superíndice 3N, aunque sea plato superíndice 3 Nika, sigue siendo evidente aún más menos os despu copyright S. La forma en que Engin mira a Tuba, la forma en que Tuba habla de Engin en sus entrevistas, todo sugiere que hay un bumbulo que va mu ese ayu de lo profesional. Tuba, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones que guarda un grato recuerdo de su tiempo trabajando con Engin, destacando su talento y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Ha descrito a Engin como un actor intuitivo y sensible, capaz de transmitir emociones complejas con una sola mirada. Por supuesto, es posible que estemos leyendo demasiado entre líneas. Es posible que Engin simplemente estuviera interesado en lo que Tuba tenía que decir, como colega y amigo. Quizás la entrevista trataba sobre un tema que le interesaba particularmente, o tal vez simplemente sentó curiosidad por saber CEU superíndice 3 mo le estaba yendo a Tuba en sus proyectos actuales. Pero du superíndice 3 de quedaru a la diversión superíndice 3N si no pudiu copyright, ramos especular un poquito. Además de ese hay que tener en cuenta el contexto. Engin Akyurek es un hombre muy reservado, muy discreto con su vida personal. No es de los que alardea de sus relaciones, ni de los que comparte detalles íntimos con la prensa. Es conocido por mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Rara vez concede entrevistas y cuando lo hace tiende a evitar preguntas personales. Por lo tanto, es poco probable que veamos una declaración superíndice 3N pública de su parte sobre sus sentimientos hacia Tuba. Su silencio, sin embargo, alimenta a UNMUNDS las especulaciones del fandom, que ve en su discreción superíndice 3N una prueba de que algo se oculta de True S de su imagen pública. Pero eso no significa que no podamos seguir más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N, o con un nuevo proyecto que los una nuevamente en la pantalla. Al fin y al cabo, esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Los fans MUS optimistas mantienen la fe en que a los caminos de Engin y Tuba volveru a cruzarse profesionalmente, dándoles la oportunidad de revivir la magia que los unió superíndice 3 en Cara para Ask. Sueu más menos han con una secuela de la serie, una película o incluso una obra de teatro que les permita volver a compartir escenario. Y hablando de Sueu más menos me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Engin? ¿Creen que hay algo muy ayu de la amistad entre estos dos actores? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una novela o película? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y no se preocupen, no juzgaru copyright sus teorías descabelladas. Al contrario, las celebraru copyright. Porque en este canal, somos todos fans apasionados de las novelas turcas, y nos encanta compartir nuestra pasión superíndice 3N con los de MUDS. He visto algunas teorías realmente creativas, desde la idea de que Engin y Tuba son almas gemelas destinadas a estar juntas, hasta la creencia de que su relación superíndice 3N es un elaborado truco publicitario para mantenerlos en el candelero. La imaginación superíndice 3N de algunos fans no tiene límites. Ahora bien, hablando un poco sobre Tuba, ella también copyright N es una persona muy reservada, aunque un poco abierta que Engin. Ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la amistad en su vida, y ha mencionado a Engin como un amigo valioso y un colega talentoso. Su actitud es muy relajada en comparación superíndice 3N con la de Engin, y a menudo se la ve sonriendo y disfrutando de la vida pública. Sin embargo, también copyright N es consciente de la importancia de proteger su privacidad y la de su familia. Sin embargo, al igual que Engin, Tuba también copyright N es muy cuidadosa con lo que dice sobre su vida personal.
No es de las que ventila sus problemas amorosos en la prensa, ni de las que utiliza su fama para llamar la atención superíndice 3N. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y navegar por la industria del entretenimiento con gracia y dignidad. Y eso es algo que admiro mucho de ambos. Su profesionalismo, su discreción superíndice 3N, su talento son cualidades que los hacen destacar en un mundo lleno de egos y falsedades. En un panorama mediático saturado de noticias escandalosas y comportamientos controvertidos, Engin y Tuba se erigen como ejemplos de integridad y dedicación superíndice 3N. Su enfoque en el trabajo y su respeto por la privacidad los han convertido en figuras aún muy admiradas por sus fans. Por eso creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen detalles que no quieren compartir. Al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, y tienen derecho a mantener su vida personal alejada del foco público. Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de querer saberlo todo sobre nuestros ídolos, pero es fundamental recordar que tienen derecho a una vida privada. Pero como dije antes, eso no significa que no podamos seguir más menos ando y especulando. Al contrario, eso es parte de la diversión superíndice 3N. Y para mantener viva esa diversión superíndice 3N, les propongo algo, copyright tal si hacemos un ejercicio de imaginación superíndice 3N. Copyright tipo de novela o película les gustaru haber protagonizada por Engin y Tuba. A mí, por ejemplo, me encantaría verlos en una historia de con diéresis copyright poca, ambientada en el Imperio Otomano. Imagunense a Engin como un valiente guerrero, y a Tuba como una princesa rebelde que lucha por sus ideales. Seruau con diéresis copyright pico. Podrán explorar temas como el honor, la lealtad y el amor prohibido con un trasfondo istu superíndice 3 rico y fascinante. O también copyright N me gustaría verlos en una comedia romántica, donde pudieran mostrar su lado mood de ese divertido y desenfadado. Creo que sería genial verlos interpretar a dos personas que se odian al principio, pero que poco a poco se van enamorando. Será una oportunidad para verlos en roles diferentes, alejados de los dramas intensos que suelen protagonizar. Las posibilidades son infinitas. Podrán interpretar a espías internacionales, a detectives investigando un misterio enigmático, o incluso a dos artistas luchando por alcanzar el con diéresis copyright sito en un mundo competitivo. Y estoy seguro de que ustedes tienen muchas ideas geniales. Así que no duden en compartirlas conmigo en los comentarios. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos analizado la intrigante reacción superíndice 3N de Engin Akyurek al ver una entrevista de Tuba Büyükstün. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esa mirada, y hemos compartido nuestro sueu más menos os y fantasía sobre esta IQ superíndice 3 nica pareja. Hemos recordado su increíble cómica y talento. Hemos navegado por el mar de especulaciones y fantasías que rodea a estos dos actores, recordando la importancia de respetar su privacidad y centrarse en su trabajo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta la pasión superíndice 3N que demuestran por las novelas turcas y la creatividad que despliegan al imaginar posibles futuros para Engin y Tuba. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo significa el mundo para mí. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las novelas turcas. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y por la que me siento motivada a seguir compartiendo noticias, chismes y análisis de sus series favoritas. Ahora antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, no olviden darle like. Y si aún no se han suscrito al canal, aquí copyright están esperando. Háganlo ahora mismo. Y recuerden, mantengan la esperanza viva, porque nunca sabemos qué copyright nos depara el futuro. Kizu ese, al buen dúa, veamos a Engin y Tuba juntos nuevamente en la pantalla. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento y más menos ando con las historias que aún pueden contarnos. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente linda. Les mando un abrazo gigante y muchísimas bendiciones. Que tengan un día maravilloso y lleno de energía positiva. Adiós superíndice 3S.